Pero nosotros tenemos el lenguaje que amengua el hiriente calor y que amortigua el cruel perfume de la rosa. Deletreándola, atenuamos la noche que se cierne y así también el miedo y los tambores. El lenguaje, como una fría malla, nos ciñe del exceso de júbilo o espanto. Un poema de Robert Graves sobre este misterio, uno de los misterios más tremendos del hombre, el lenguaje. Y el poema es La fría malla. Siempre me ha impresionado este fragmento de este poema. Siempre he pensado de dónde nos viene este don que nace en nuestra garganta y que es la palabra que nombra el mundo. Pero Robert Graves, el poeta y estudioso de la mitología, presenta el lenguaje como algo que atenúa, amengua, disminuye esas experiencias y esas sensaciones de la realidad que pueden herirnos. Incluso el cruel perfume de la rosa. O sea, la rosa en su belleza puede ser cruel y podría herirnos, pero al nombrarla nos separamos de ella y así nos separamos de las cosas. Podemos darle nombre a los miedos, los niños pueden nombrar los miedos, sus miedos nocturnos, podemos darles nombre al dolor, si es que tiene nombre el dolor. Y Graves termina diciendo que el lenguaje, como una fría malla, nos ciñe o nos cubre o nos protege del exceso de júbilo o espanto. Es decir, si el hombre viviera al descampado en la realidad, sin lenguaje, sería destruido rápidamente, ya sea por júbilo o ya sea por espanto. El lenguaje es fundamental, tal lo dice así Robert Graves. Y Otto Dörr, psiquiatra, traductor de la poesía de Rilke, ha dado una batalla a través de los medios durante muchos años, durante varias décadas, encendiendo las señales de alerta sobre la degradación de nuestro lenguaje. Ya no solamente una porción minoritaria de la población estaría hablando en forma deshuesada, como decía Gabriela Mistral. Gabriela Mistral decía: los chilenos hablamos un lenguaje deshuesado, un lenguaje lleno de garabatos, un lenguaje pobre en sustantivos, sino que esto ya estaría afectando a las élites, a las poblaciones juveniles, a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. En una columna que tengo aquí en mi mano, aparecida en el Mercurio en junio del 2010, Otto Dörr, una columna que se titula Educación y lenguaje, Otto Dörr hace una afirmación bastante radical. Dice que el habla cotidiana del chileno se está aproximando a un tipo de lenguaje muy patológico que en psiquiatría y neurología se denomina coprolalia, palabra que significa lenguaje excrementicio. Caramba, qué afirmación más radical. Los chilenos estamos hablando casi como hablan ciertos enfermos mentales. Gracias, Otto Dörr, por estar acá en Una Belleza Nueva otra vez. Gracias por haberme invitado, Cristian, a este programa tan maravilloso. Lo mejor que hay en la televisión, no solo nacional, sino que probablemente hispanoparlante. Muchas gracias, Otto, por tus palabras. Quiero, primero que nada, referirme al poema que leí, antes de entrar en el tema de tu columna. ¿Qué te parece esta visión poética de Graves como el lenguaje como algo que nos protege de la realidad? Absolutamente cierta y profunda, ¿no? El lenguaje surge en un momento de la evolución muy misterioso, en un momento brusco. Tú sabes que la evolución, según Darwin, es lenta por mecanismos adaptativos fundamentalmente, y en cambio ya los antropólogos, Lévi-Strauss entre otros, también los filósofos de la religión como Walter Otto, habían afirmado: no puede ser, el lenguaje tiene que haber aparecido en forma brusca porque un extracto, una frase no tiene sentido sin el contexto. Ya una frase cualquiera implica la existencia de todo el lenguaje, de toda la estructura, de toda la sintaxis. Bien, y esta es una novedad porque seguramente no lo hemos conversado. Muy recientemente se ha descubierto la mutación que permitió el lenguaje y que ocurrió hace alrededor de 90.000 años. Y esta mutación ocurrió en el cromosoma Y, misteriosamente. Vale decir, fueron los machos los que hablaron primero.
Pero la mutación perduró porque las hembras escogieron a los que hablaban. Mira qué cosa más linda. No deja de tener una Sí, cierta claro. Impresionante. vinculación con el mito de Adán y Eva, ¿no? Que Adán nace primero y luego Eva después. Bueno, y esto es absolutamente misterioso. Nadie entiende cómo se produjo. Ahora, hubo una preparación anatómica muy lenta, que fue la garganta, que no sé si te habrás fijado, pero los monos tienen unas mandíbulas paralelas y tienen la laringe muy arriba. En el hombre, en este homínido, empezó a crearse un espacio, bajando la laringe y abriéndose las mandíbulas, de manera que Pero esto mucho antes de que hablara. mucho antes. Pero sí empezó paralelamente una suerte de lenguaje emocional que se llamaba onomatopéyico, pero que no estaba separada el nombre de la cosa. Por decirte, gallo era kikiriki o gato miau. El gato y la cosa eran lo mismo. Digamos, la palabra y la cosa eran lo mismo. Pero no existía un lenguaje sintáctico, por lo tanto no existía pensamiento. Existían emociones, existían manifestación de emociones, pero no había pensamiento discursivo. Y ese pensamiento discursivo es el que aparece bruscamente hace 90.000 años. Ahora, me imagino que no tenemos claro dónde y cuándo, bueno, el cuándo lo estás diciendo tú, pero no tenemos claro el dónde ocurrió, en qué cultura, en qué contexto, quiénes fueron los primeros que hablaron. En África, todo pasó en África, pero... No, pero resulta que siempre se pensó que la evolución había seguido en los lugares donde había emigrado el homínido tiempo atrás. Por ejemplo, los neandertales surgieron en Europa fría, en la Europa del Norte, y los neandertales no hablaban, no tenían lenguaje. Y por eso sucumbieron, ¿no? Y eran nuestros primos lejanos. Ha habido varias migraciones desde los primeros homínidos hacia Asia. Por ejemplo, a Australia llegaron hace 60.000 años. Y bueno, pero antes de eso había migraciones hace 500.000, el hombre de Pekín, hace 300.000, el hombre de Heidelberg. Y todas esas migraciones tuvieron sus distintos destinos, pero los grandes cambios volvieron a ocurrir en África. Y el lenguaje vuelve a producirse en este misterioso continente. Y de ahí parte de nuevo. Ahora, esto en el principio fue el verbo del hombre, entonces ocurrió en el corazón de África. ¿Qué dirían los darwinistas a esto? ¿Cómo se enfrentan los darwinistas? Tú mismo lo dijiste al comienzo, que son no de saltos rápidos, sino que de evoluciones y de... Bueno, hay discusiones en este momento, pero todo hace pensar, y los más grandes investigadores están ya convencidos de esto que te estoy contando. El otro gran salto fue hace 6 millones de años, cuando nos separamos de los chimpancés. Fue otra mutación. Se conoce el lugar donde se produce la mutación. Se produce la proteína que cambió. Todo. Ahora, y eso nos permitió el pesar hacia la postura erecta. Ahora, o sea, ¿qué es lo que...? Erecta, mirar al cielo y lenguaje, fueron las dos grandes. Ahora, ¿qué es lo que trae el lenguaje al hombre? ¿O trae desde el hombre el lenguaje que no tenía antes? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de separarse y por lo tanto de protegerse. Primero, fija la corriente de la conciencia. Los alemanes viven en puntualidades, son puras sensaciones, emociones que van desapareciendo. Sensaciones fugitivas, etcétera. La palabra lo primero que hace es fijar, ¿no sé?, a través del nombre. Y viene el problema, que ya por cierto que Platón lo discutió, que es el nombre, ¿no? Cratilo, en el Cratilo de Platón. Claro, la gran discusión entre Hermógenes y Cratilo. Hermógenes es un sofista, escéptico, la palabra no tiene nada que ver con la cosa, es un consenso arbitrario. Cratilo dice, no, yo creo que tiene que ver con la cosa, o tiene mucho que ver con la cosa. Entonces Sócrates aparece y toma una posición intermedia, y dice, miren, efectivamente, en cierto modo tiene razón Hermógenes, la palabra no puede ser idéntica a una cosa, porque si no
un caballo tendría que ser igual a la palabra caballo. Pero, dice, tampoco es totalmente indiferente, porque cada palabra remite a un acontecimiento que ocurrió in illo tempore, donde el nombre fue dado. Y ese momento original tuvo que tener la capacidad de expresar la esencia de lo nombrado. Nosotros estamos conversando de esto y para que los que nos están escuchando y viendo, de alguna manera hay que colocarse en un estado de asombro. Nosotros damos lenguaje por descontado, lo tenemos y hablamos todos los días. Pero debiéramos pensar, ¿qué es esto que salgan estos sonidos de nuestra garganta y que estas palabras puedan producir efectos? Una palabra puede dañar, otra palabra puede levantar a alguien, otra palabra puede emocionar, otra palabra es un poema, o sea, todo lo que ocurre ahí cuando hablamos es algo impresionante. Hay una afirmación que tú citas en esta misma columna que dice que de Heidegger, que el lenguaje es la casa del ser, me parece que dice Heidegger, ¿no? ¿Qué significa eso que el lenguaje sea la casa del ser? Él lo dice un poco más allá, dice que en esa morada habita Dios y habita el hombre. La morada que tenemos en común. El lenguaje es lo que tenemos en común con los dioses. Y de hecho, en todos los mitos aparece la palabra como el origen. O sea, Dios como la palabra aparece en San Juan, ¿no es cierto? En principio era el verbo, y el verbo era Dios, pero también en un poema guaraní, que no sé si tú conoces, el Aibú Rapita, donde la palabra es lo primero que surge del encuentro de Dios consigo mismo. Y después viene el amor y después el canto, o sea, otra vez la palabra, la música. Qué bonito, es un poema guaraní. Sí, guaraní. O sea, lo tenían los hebreos este concepto, pero también lo tenían los precolombinos aquí en América. Absolutamente. Quiero ir, Otto, al artículo sobre el lenguaje. Tú haces una afirmación o un diagnóstico bastante radical, de que hoy en Chile estaríamos hablando de un lenguaje, a ver, coprolálico, me gustaría que explicaras ese término, y que además ese lenguaje coprolálico se está acercando a lo que es un lenguaje patológico. A ver, hagamos el diagnóstico de la situación de hoy día, Otto. Mira, por cierto que es una extrapolación, ¿no es cierto? No es que la gente por hablar como habla estén dementes, pero lo curioso es que en el comienzo de algunas demencias, sobre todo las que afectan las demencias frontales, particularmente la enfermedad de Pick, que es una forma de demencia sumamente grave, terrible, mortal, contra la cual no hay nada que hacer, tienen un momento en que empiezan a hacer solamente, mostrar solamente conductas muy desajustadas, rompiendo toda norma, hasta el grado más superlativo, y luego empiezan a hablar este lenguaje de puras groserías. Y eso es lo que se llamó coprolalia. Un lenguaje excrementicio. Ahora, esto partió hace muchos años, hace varias décadas, pero tú advertías que esto... Copro son heces y lalia. Claro. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a hablar así? Hoy día todos estamos hablando así. Nuestros niños de 6, 7 años hablan así, los profesores están hablando así, los papás hablan así. Todos estamos hablando este idioma. A ver, algunas características que tú citas en el artículo es modulación defectuosa. O sea, es un hueón que no se entiende nada lo que se dice. Yo a los jóvenes no entiendo nada. Yo no atiendo a los jóvenes porque no les entiendo. Y hay una modelación defectuosa, falta de vocabulario. La cosa, la cuestión. No hay palabras para decir igual, ni siquiera las emociones. Igual, y nada es igual. Claro, igual. Ya. Fuera una gota de agua con otra, nada es igual. Exactamente. En el mundo humano, por lo menos. Exceso de muletillas. No. Estamos llenos de muletillas y pobres además, ni siquiera son tantas, ¿no? ¿Como cuáles? Las más típicas y recurrentes que tú sueles escuchar. Qué sé yo, no sé. Se me vienen encima a la mente los garabatos nomás. Que son, bueno, el famoso on, que es muy clásico, ¿no es cierto? Claro, pero está la P, está la C, está la no sé qué, todo en la zona genito-urinario anal. Las mujeres son muy groseras hoy día en las calles, es impactante escucharlas hablar. Así es. Hablan con una cantidad de gatos que antes no hablaban, etcétera. A ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y cuáles son los peligros que encierra esto? No es un problema de ser sofisticado, yo creo, de creer que hay que hablar como la Real Academia de la Lengua, pero ¿qué nos está pasando? Como cultura, mira, como país, etcétera. El asunto es muy serio. Yo creo que es el mayor problema que tiene este país. Todos los demás problemas, hoy, incluso la salud, todo es menor, digamos.
que este problema. Y si no se enfrenta, este país se va a morir. Te lo digo, así te lo afirmo. Así de categórico, ¿no? Proféticamente. Se va a morir. Se va a morir espiritualmente, va a desaparecer, como tantas culturas que han desaparecido. Porque estamos perdiendo lo que nos define como hombre. El hombre no es, no se define ni por la anatomía, ni se define por la fuerza, al contrario, somos totalmente, digamos, fetales, ¿no? Los antropólogos alemanes ya dijeron hace como 50 años que somos seres nacidos antes de tiempo, incapaces de autoalimentarnos hasta los no sé qué tiempo. En el fondo, hasta los 18 años no somos independientes. Y hoy en día vamos como en los 28. Bueno, hay ¿no? hartos mamones por ahí. Sí, por eso te digo, ¿no? O sea, somos seres muy, digamos, fetalizados, seres incapaces. Corremos menos que los gamos, tenemos menos fuerza que los leones, no vemos ni remotamente como los gatos, o como los búhos, para qué decir. En fin, oímos menos que los perros, olemos nada. Volvemos a 1 metro, los perros huelen así. O sea, somos la más frágil de las criaturas. La más frágil, la que no somos para nada, excepto por el lenguaje. Eso nos define. El hombre es un animal que habla. Aristóteles Aristóteles. dijo eso, ¿no? Así es. Animal parlante, no sé cómo sería la Animal traducción exacta. Son le gay o son le gon, algo así. Bueno, entonces, destruir ese instrumento que nos constituye es destruirnos a nosotros mismos. Entonces, y por eso lo encuentro yo gravísimo. Ahora, ¿cuál es el origen de esto en este país? Eso sería interesante ver de dónde viene. Mira, ¿Por qué no ocurre esto lo mismo en Perú, en Colombia, en Argentina? Pero para nada. No te puedo ni creer. en Nicaragua, ni en Guatemala. ¿Solo en Chile? Solo en Chile, hombre. Te digo, yo he recorrido prácticamente todos los países de Hispanoamérica y España, por cierto. Pero nada comparable, nada. Lo único que se asemeja un poco es el lenguaje de los bajos fondos norteamericanos. El slang. El slang americano. Yo te iba a decir eso. Con Sí, sí. Claro, pero eso pertenece a un cierto nivel muy, muy bajo. Acá se generalizó. Es el único caso, además, donde la élite ha imitado a la marginalidad. Al lumpen, digamos. Al lumpen, a la cárcel. Sí. Estamos hablando de un lenguaje carcelario, en lugar de lo contrario. Sí, uno escucha en supermercados altas señoras señoriales, en barrios altos, de repente hablando como el más bajo lumpen, ¿eh? Es impactante. No me ha tocado señoras, pero sí jóvenes, jovencitas. A mí sí me ha tocado. ¿Ya? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se produjo esto? Bueno, yo tengo varias interpretaciones. ¿Ya? Una es nuestro aislamiento. Fuimos un país totalmente isleño hasta el año 58 que se inventó el Boeing, el jet, digamos. ¿No? Porque hasta los aviones a hélice apenas cruzábamos la cordillera. Y ocurre, no sé si, porque no solamente el defecto en la pronunciación y también el defecto en la capacidad expresiva y la abundancia de sustantivos, sino que también hay una elevación de la voz que es sumamente llamativa. Cuando a mí me toca viajar mucho, estar mucho fuera, vivido mucho fuera, entonces vuelvo a Chile y me... ¿Hablamos gritando? No, con la voz para arriba, una cosa pero terrible. Y fíjate que lo que me recuerda a los sordos. No sé si has visto hablar a un sordo tú. Claro, hasta destemplada. Entonces pienso que podría ser que hemos sufrido una sordera, amén de la que se va a producir concretamente por los aparatos de música y las discotecas, pero una especie de sordera en el sentido de no tener con quién hablar. Un otro como país no hemos tenido, como sí tuvieron los argentinos, tuvieron los brasileños que estaban mirando a Europa, etc. Ahora, entonces eso puede haber deformado un poco la laringe, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto es que en algún momento las élites en Chile, yo te diría ya por los años 40, 50, empezaron a encontrar cursi o ciútico al que hablaba muy pronunciado. Pero
Pero ellos todavía hablaban relativamente bien. Ujú. No sé, tú te recuerdas del personaje Pepe Pato, ¿no es cierto? Sí, el Pepe Pato, Pepe Claro, Lendo. claro. Pero era un lenguaje. Ujú. Pero es que empezó a ridiculizarse eso. Vino la década del 60 con el populismo, Ujú. donde había que imitar, ¿no es cierto?, a los niveles más bajos de la sociedad. Y bueno, y esto siguió avanzando hasta el día de hoy. Y el otro elemento, yo te diría que es una, sobre todo ya no se refiere esto ni a la garganta, ni a la calidad del lenguaje, ni a la sintaxis, etcétera, sino que se refiere a la grosería, a la coprolalia. Y esta coprolalia, la única, yo no soy sociólogo ni he hecho estudios al respecto, pero son observaciones que he hecho, la única vinculación que le veo es con una cierta rebeldía, Ujú. un haber sido demasiado conservadores, demasiado tradicionales durante mucho tiempo, siglos, y demasiado ordenados también. Ujú. Y una especie de destape exacerbado, Exactamente. copiado de España por lo demás. Claro, pero en España fue de otro Ahora, tenor. esta observación que tú dices de las clases bajas, habría que tal vez especificar que no son las clases bajas del campo. Fíjate que en una entrevista No, que pero si yo tuvimos, lo digo ahí, claro, yo lo digo ahí. que tuvimos aquí con Raúl Ruiz, el cineasta, él hizo una observación muy interesante. Él estaba grabando una serie, Días de Campo, inspirado en unos cuentos de Federico Gana, y dice, cuando se le pregunta, ¿qué es lo primero que se le ocurre cuando usted viene a Chile? ¿Cómo retrataría el Chile que usted ha descubierto ahora? Mira lo que dice Raúl Ruiz, vamos a ver qué reflexionas tú sobre esto. Dice, recuerdos de infancia, dice Chile. Y después de todo eso, un misterio y una paradoja. ¿Por qué mientras más pobre, más elegante? Dice Ruiz. Uno va a hablar con los guasos y es como estar en Versalles. Sube de nivel social y te encuentras en el mejor de los casos con The Clinic. Es decir, el caballero arrotado, que es una actitud voluntaria. Este es un misterio. Que la elegancia, un concepto burgués, sea monopolio de los pobres es una realidad extraña del mundo rural. Hablo de los pobres rurales, no los de Santiago, por supuesto. El campesino en Chile usa la palabra gruesa del garabato solamente cuando está enojado y no por principio, lo que es una cosa extraña que no ocurre en muchas partes del mundo. ¿Qué te parecen estas observaciones de Mira, Ruiz? 100% de acuerdo. Y yo lo he dicho más de una vez. Ujú. El campesinado provinciano conserva el español que se perdió en las ciudades y sobre todo en Santiago. O sea, cuando hablo de los niveles más modestos de la sociedad, no me refiero al campesinado. Yo lo pongo como excepción incluso. Pongo como excepción a algunos grupos académicos aislados y el campesinado provinciano. No tenía idea de esto que dice Raúl Ruiz, pero lo comparto absoluta y totalmente. Otto, ¿tú crees que, porque estamos hoy día en un debate de la educación, bueno, tu columna se llama Educación y el lenguaje, ¿tú crees que será posible hacer reformas educacionales, cambios educacionales, si este problema No se enfrenta. o esta degradación no es enfrentada? ¿Y cómo enfrentarla? Yo te diría que yo tengo alguna esperanza por lo que te voy a decir. Mm. Tiene que haber primero una conciencia, crear conciencia a nivel nacional, crear conciencia de lo antiestético que es. Nosotros tenemos alguna mala fama por el conde Kaiserling de nuestro feísmo, ¿no? Sí. Tú sabes, Conde los Kaiser que años- estuvo en Chile y que el estuvo año en las 24, fondas. qué sé Y, yo, sí. bueno, entonces, Y le llamó la puso- atención, y curioso le llamó la atención cuando Santiago mismo era bastante bonito. Yo he visto fotos de esa época, la Alameda y la calle Ahumada, tenían mucha elegancia, ¿no? No excesiva, pero bueno, una modesta elegancia. Y sin embargo, él observó, como un tipo muy inteligente, que había una especie de tendencia o una especie de amor por lo feo, ¿no? Bueno, y esto se ha trasladado hoy día al lenguaje. Yo te digo que amigos míos de otros países hispanoparlantes me han dicho, mira, ¿qué pasa en tu país? Ujú. En confianza, cuando no hay confianza no se atreven a decirlo, ¿no? Qué feo como hablan, ¿no? Qué feo como... Qué horror, oye. Oye, Qué horror lo que estás diciendo. pero ¿Qué te pasa? digo que hay un chiste que me contaron en España, que yo casi me caí de vergüenza, que dice tan simple como siempre una pregunta al chiste latinoamericano se llama. ¿Cuáles son las 5 cosas imposibles de encontrar en Latinoamérica? Bueno, no sé, dice el otro, por cierto. Bueno, un argentino humilde,
un colombiano honesto, esto era hace unos años Sí, atrás, o sea, sí, sí. cuando la droga tenía Sí. más imperio que ahora. Un dominicano culto, el Caribe no corresponde mucho a los ideales de cultura, un mexicano guapo y un chileno que hable como hombre. Wow. Eso sí que me duele, ¿eh? Eso sí que duele. Ahora, yo a los madrileños te diré que el lenguaje madrileño a mí no me gusta mucho, ¿ah? Es un poquito duro, un Sí, poquito... no, pero lo que quieras. No son los más refinados como para hacer esa observación, no sé si Bueno, por estarás de eso, acuerdo. pero estamos hablando del Eso es el feísmo, patriotismo. ¿Ya? del feísmo del lenguaje. Sí, el O sea, feísmo. Ahora ese feísmo Otto, se manifiesta no solo en el lenguaje, también en la arquitectura, en las construcciones, en el tipo de ciudad que estamos haciendo. Hay como una tendencia nacional al feísmo. En arquitectos que hacen unas plazas horrorosas, no voy a decir cuáles, pero que construyen edificios horribles. sí, pero hay excepciones, oye, hay barrios Sí los tan hay. bonitos. Es qué sé cierto, yo, pero hay barrios residenciales que tienen mucha gracia, sí, con mucho sí, verde, no con cabe muchas duda, no cabe duda. flores, y hay una cierta limpieza. Hay una cosa que está como en un equilibrio, que habría que evitar que se fuese todo hacia el lado del feísmo. Pero, como te digo, volviendo a la idea tuya, a la pregunta tuya de qué podríamos hacer también. De crear una conciencia nacional, transformar de nuevo en valor el hablar bien. ¿Y por qué te decía yo que tengo alguna esperanza? Porque fíjate que hay que manejar, si la opinión pública se puede manejar, los medios lo hacen permanentemente, con la propaganda, qué sé yo. No sé si te has fijado tú que ha disminuido mucho el ablandamiento de la CH, que hace un tiempo atrás se reían de nosotros en Argentina, en todas partes, bueno, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué ha disminuido? Porque se transformó en un disvalor. Entonces, si pasó eso con la CH, ¿por qué no con los garabatos o por qué no con la falta de pronunciación de la S final, etcétera? Una de las consecuencias de este hablar mal, tú lo manifiestas en tu artículo, es que la atrofia del lenguaje trae la atrofia de la capacidad de pensar. Absolutamente. ¿Puedes explicar eso, Otto? Mira, que no se puede pensar sin palabras. Tú puedes imaginar sin palabras. Yo puedo recordar el lago Yanquihue con su belleza y no darle un nombre a la experiencia, pero pensar, establecer una relación, un nexo entre una cosa y otra, imposible. La palabra es pensamiento y el pensamiento es palabra. De hecho, normalmente cuando hablamos de alteraciones del lenguaje, ponemos alteraciones pensamiento-lenguaje o lenguaje-pensamiento, una cosa que no es separable. Entonces, si tú observas por un lado este tipo de destrucción de uno de los lados del binomio, necesariamente el otro se va a afectar. Y te digo que la experiencia te demuestra eso. Me ha tocado estar me gusta el tenis, ¿no? Me ha tocado estar vistiéndome y desvistiéndome en un camarín de hombres por ahí. Y el nivel del contenido, ahora ya, más allá de la forma, en gente supuestamente profesional. De lo que se habla, digamos. De lo que se habla, ¿no? Es que no te puedes imaginar la ramplonería. No hay una idea, no hay una observación, nada. Son órdenes elementales como pásame la toalla, por ejemplo, ¿no? Como una cosa muy elaborada, o si no, el fútbol, que la pelota, en fin. No tengo nada contra el fútbol, contra un lindo deporte, pero no puede ser el único contenido de una conversación de gente madura, profesional, de un medio. Entonces, esa es una demostración de cómo el deterioro del lenguaje va deteriorando el pensamiento. Y el otro ejemplo que tengo es en la universidad. Yo hago clases sobre poesía de Rilke en la Universidad de Portales, que es una universidad que tiene varias gracias, entre otras el tener estos cursos de CFI, cursos de formación integral, son 50 cursos que se ofrecen, entre ellos este que yo hago de Rilke. Y te digo que un porcentaje no despreciable de los alumnos tiene un nivel de redacción y de pensamiento que equivaldría como a quinta preparatoria, más o menos. Otto, voy a hacer un giro en la conversación. Sí.
Chile enfrentó una catástrofe hace poco de gran magnitud, un terremoto, que con todo lo terrible que tuvo, pudo haber remecido no solamente las estructuras materiales, sino que remecido el ser nacional y haber pensado en qué estamos, cómo vamos. Y ha pasado un poco eso. Se ha generado una discusión, una conversación, han habido reflexiones interesantes. Y tú escribiste una columna tratando de darle un sentido a esa catástrofe. Inmediatamente cuando mucha gente vio sus casas en el suelo, cuando vio gente que murió, se decía, ¿por qué? Es el sentido del dolor, que cualquier ser humano cuando sufre un golpe fuerte en su vida dice, ¿por qué me tocó a mí? Si Dios existe, ¿cómo puedes permitir esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le diste un sentido, y a mí me gustó mucho ese cruce que tú hiciste con Rilke y con la idea del riesgo, de la vida como riesgo. Y me gustaría para eso leer un fragmento de un poema que tú mismo tradujiste. Es de los poemas tardíos de Rainer María Rilke, que es un poeta, es uno de tus poetas favoritos, ¿no? De hecho, publicaste un artículo, un libro muy hermoso que se llama La palabra y la música, ensayos inspirados en la poesía de Rainer María Rilke, que vamos a comentar luego. Pero Rilke dice algo impresionante en este poema. Quiero que tú lo comentes después y lo relaciones con la catástrofe, con el terremoto. Dice, así como la naturaleza abandona a los seres al riesgo de su oscuro deseo y no protege a ninguno en especial, ni en el suelo ni en las ramas, así nosotros somos más queridos por el fundamento de nuestro ser. Nosotros tampoco somos más queridos por el fundamento de nuestro ser. Él nos arriesga, dice, o sea, Él podría ser Dios o la fuerza divina, ¿no? Y más adelante, dice, esto nos crea seguridad fuera del ámbito de la protección, pues lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar desamparados. Quiero detenerme en la primera parte de qué somos nosotros en relación al resto de los seres de la naturaleza, si somos privilegiados, estamos más protegidos, más favorecidos por lo divino o algo así. Y la segunda idea, ¿qué significa esto, esta paradójica idea de que lo que nos cobija o nos protege es nuestro estar desamparado? Mira, la primera parte del poema, tremendamente profunda y desoladora en cierto modo, ¿no? Él nos plantea con toda la crudeza que pertenecemos a la naturaleza, igual que los pájaros, igual que los animales, y estamos expuestos a todos los cataclismos, catástrofes, enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera. Yo asocio esto siempre con lo que fue el mundo de los dinosaurios. 150 millones de años de lo horror. Tú has visto los tamaños que tienen, cómo se mataban unos a otros, ha sido la cosa más espantosa. Bueno, y cómo después, cuando desaparecen ellos, pudo permanecer un pequeño animalito mamífero que se llamaba el tarcio de Moore, que por ahí empezó la evolución, y la evolución hacia el hombre se produjo primero por la visión binocular, la visión en profundidad. Ahí se corrieron los ojos hacia adelante y vino la visión binocular y luego los primates y todo lo demás. Entonces, ese estar expuesta a la gacela, a la crueldad del león. Al depredador. Al depredador, ¿no? En fin, las catástrofes como las ocurridas por los maremotos, en fin, nosotros no estamos más protegidos que el resto. Creemos estar más protegidos. Creemos, y tenemos la sensación de que no nos va a tocar. Pero nos toca igual, no podemos salirnos de las leyes de la naturaleza. También estamos sometidos a nuestro Dios Sol, nuestro astro Sol. Pero la gente se acerca 10 metros más y nos destruye. Ahora, la gente se persigna antes de subirse a los aviones, reza cuando está temblando. Entonces, todas esas peticiones no tienen ningún sentido. Entonces, estamos totalmente abandonados, según este idea. Yo creo que sí tiene sentido. ¿Ya? Porque viene en la frase siguiente, dice, lo que en definitiva nos cobija nuestro desamparo. El dolor es un elemento esencial de la condición humana. No así del animal. Cuando digo dolor, digo dolor, ¿El animal no tiene dolor? No, tiene dolor sí, pero no tiene sufrimiento. No, ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento?
que el sufrimiento implica conciencia, implica historia. Yo para poder tener un sufrimiento tengo que saber por qué se me produjo, cuáles son las consecuencias, qué es lo que me espera después, etcétera, etcétera. Estar inserto en esta armonía maravillosa del pasado, del presente y del futuro. Si yo no supiera lo que te voy a decir y lo que ya dije, no podría decir lo que estoy diciendo, ¿no? Esta armonía, esa cosa no existe en los animales. Existe un dolor si tú se lo produces, pero se pasa y se olvidó el animal, ¿no? Entonces, por eso yo hacía la observación de que estoy hablando del dolor como sufrimiento, como las dos cosas, pero vivido por el hombre. El dolor, dice Rilke, es nuestro follaje invernal y perenne. El oscuro verde del sentido. Y hay toda una... aquí yo lo tengo, un verso maravilloso. El sentido del dolor se llama un capítulo de este libro. ¿Cómo era el verso? Qué bonito eso, que el dolor es nuestro follaje. Invernal y perenne. Y en la 10ª elegía dice: oh, cómo me agradaréis entonces, noches de aflicción, que no os haya acogido de rodillas, hermanas inconsolables, que yo, más aliviado, no me haya rendido a vuestra cabellera suelta. Nosotros, pródigos en dolores, cómo los vislumbramos por anticipado en la triste duración, por si acaso terminan, pero ellos son nuestro follaje invernal y perenne, nuestro verdor oscuro del sentido, una de las estaciones del año secreto, mas no solo tiempo, sino lugar, poblado, campamento, suelo, residencia. ¿Qué rescatas tú de ahí como lección del dolor? Porque el dolor lo primero que produce es la sensación de que no tiene sentido. Los dolores radicales y extremos sobre todo. No tiene sentido. Esa es la primera sensación que uno tiene. Esto no tiene sentido. Uno le puede buscar artificialmente, buscar un consuelo fácil. Está el mercado del consuelo, el que hablaba Rilke, que te ofrecen estas soluciones fáciles. ¿Cómo aplicar esto de Rilke a la vida? A alguien que ha sufrido dolores extremos. ¿Cómo se puede aplicar eso? Como apertura ante el misterio, ¿no? Si ciertos dolores no tienen sentido, entonces nada tendría sentido. El universo entero no tendría sentido. Yo creo que desde el fondo del dolor uno tiene que abrirse a la posibilidad de un sentido. Tú afirmas, de hecho en el prólogo del libro, tú haces una afirmación que a mí me impresionó. Bueno, hablas de ti mismo como él, como otro, ¿no? Hablando de Rilke. ¿Por qué has seguido la poesía de Rilke? ¿Por qué la has estudiado, la has traducido? Has hecho 2 traducciones extraordinarias en español, que son los sonetos a Orfeo y los himnos, las elegías del Duino, traducidas por ti. Elegías del Duino que tengo acá con una hermosa fotografía del castillo donde Rilke se inspiró para escribir esos poemas. Un poeta difícil de traducir, pero tú hiciste una traducción amable, mucho mejor que muchas traducciones retóricas españolas que andan por ahí. Tú en este libro explicas por qué esta afición con Rilke. Dice: un médico de un país remoto aficionado a la poesía, no pudiendo sustraerse a la fuerza y a la profundidad de la obra de Rilke, a la que aprendería a conocer durante sus años de formación como psiquiatra en Halle, traduce al español las elegías. Poco después se da cuenta que todo lo que ha escrito en el último tiempo fuera del ámbito de la especialidad está inspirado o influido por este poeta, y que quizás sin estar consciente de ello se ha apoyado en su poesía en la incansable búsqueda de un sentido a la muerte de su hijo Cristiano. Así como el mismo Rilke en su desesperación recurrió al dios Orfeo ante la pérdida de Vera. O sea, el sentido es que tú buscaste en Rilke una respuesta a un dolor, que lo compartimos, el dolor los dos, sabemos lo que es, no estamos teorizando, digamos. ¿Y sirve la poesía para encontrar los sentidos? ¿Se logra encontrar ese sentido? Uno se abre a la posibilidad. No es que se encuentre directamente la respuesta. ¿Qué significa abrirse a la posibilidad? ¿A la posibilidad de qué? De que todo tenga un sentido, que Rilke lo dice en otra parte, que somos parte de un tapiz. Somos los hilos de un tapiz, necesarios para el tapiz, pero no tenemos la visión del tapiz en conjunto. Él llama el tapiz glorioso, el entero, ¿no? Que solo Dios lo vería. Entonces, Dios está viendo el tapiz y ve qué rol está jugando cada uno de nosotros
y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Entonces habría un sentido naturalmente trascendente, un sentido religioso. Ahora, Rilke pareciera que, tú me vas a corregir, conoces mucho mejor a Rilke, mayor en profundidad que yo, que más que una trascendencia después de la muerte, él buscaba una trascendencia aquí del hombre, un sentido del por qué existe este mamífero que habla aquí en la Tierra. ¿Y cuál sería ese sentido aquí? Más que un sentido ulterior del que no sabemos nada. No, claro. No, pero lo deja entrever siempre, permanentemente, ¿no? Él era un hombre profundamente religioso, profundamente religioso. Ahora, se alejó un poco de la religión ortodoxa y no estaba de acuerdo me imagino, con el lenguaje de esa época, que todavía hoy nos parece un poquito, digamos, pasado de moda el lenguaje, de repente la religión, y no ayornada, que no está hablando el lenguaje de hoy, que exige el mundo de hoy. Me imagino que él, con lo inteligente, se dio cuenta que en esa época ciertas formas de la piedad no tenían mucho sentido ya, en un mundo que había cambiado de esa manera. Piensa tú que vivimos 2000 años casi en sostenido por Dios, literalmente. O sea, que las cosas tenían sentido desde Dios, desde la providencia divina. La providencia divina explicaba las felicidades, y explicaba las derrotas, y explicaba los dolores. Pero ahora Dios ha muerto, como dice Nietzsche, y parece que la iglesia se quedó antes de ese Dios ha muerto. Exacto. Y no solamente Nietzsche tuvo primero el descubrimiento de la angustia por Kierkegaard. Antes de Kierkegaard no existía la angustia. Existía la nostalgia, existía, qué sé yo, la pasión, pero la angustia como experiencia primordial, básica, no existía. Vino el descubrimiento del poder de las fuerzas económicas por Marx. Vino el descubrimiento de la evolución por Darwin. El descubrimiento del inconsciente por Freud, y por último el descubrimiento del absurdo por Nietzsche. Todo eso derrumbó a la civilización cristiana. Y ese derrumbe no ocurre inmediatamente, sino que ocurre un poco después con la Guerra del 14. El siglo XIX no terminó en 1899. Ahora, ese derrumbe no tiene un aspecto positivo, en el sentido que cae lo que no tiene a lo mejor valor trascendente. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que queda al final? Lo que quedó en lo inmediato fue espantoso. Fueron los dos totalitarismos que no respetaron un derecho humano alguno, mataron 6 millones uno, 35 el otro. En fin, peor en todo caso el de los 6 millones, porque hubo una cosa racial ahí que el otro no tuvo directamente. Pero hoy, ¿qué tenemos hoy? Después que ha caído todo. Bueno, cayó todo. Te digo que quiero recalcar una cosa. La Guerra del 14 fue para Rilke una tragedia. Él percibió que se derrumbaba el mundo después de 19 años. 19 siglos, perdón. Y esto no lo vivió el día que empezó la guerra, el año 14. Empezó antes. Tuvo una melancolía que lo duró como 3 años, en que no era capaz de escribir una letra, una página. Pasaba en cama lleno de dolores, ¿no? Presintiendo lo que venía, ¿no? Imagínate, viene el derrumbe y aparecen 2 nuevos dioses, el bolchevismo y el nazismo, ¿no? Imagínate. Bueno, todo esto ha sido reemplazado después de la Segunda Guerra por la civilización norteamericana, que tiene muchas bondades, pero también muchos bemoles, ¿no? Muchos bemoles. Este imperio del dinero, este imperio del fan, ¿no? de la diversión. Y estamos esperando que aparezca otro Dios. Bueno, Heidegger dice en una entrevista a la revista de Spiegel una frase enigmática: solo un Dios podrá salvarnos. Sí, claro. Un nuevo Dios, tal vez, ¿no? No sé si un nuevo, o un redescubrimiento del antiguo. Mira, uno ve en la perspectiva histórica, oye, la figura de Cristo es tan absolutamente impresionante, lo que significó en un mundo de esa dureza, como en el mundo entonces, donde no existía la misericordia. Hay muy pocos casos de benevolencia. Alejandro Magno es uno de los pocos.
no existía la benevolencia. El abuso sobre el esclavo, la esclavitud de esa manera como se llevaba. En fin, las crueldades que hacían con los derrotados. Y aparece Cristo y poner la otra mejilla, que todos son iguales, que la mujer es igual al hombre. En fin, una revolución que no veo que pueda haber otra superior. Ahora, Otto, yo te decía el sentido trascendente, pero acá de Rilke hay una frase, un verso que tú citas, que dice que el hombre es la abeja de lo invisible. Esa sería la misión. ¿Qué significa para Rilke que nosotros seamos abejas de lo invisible? ¿En qué consiste? Lo invisible para él es lo espiritual, lo trascendente. Entonces él siempre juega contra... después está en la novena elegía, lo dice maravillosamente bien, el tema de lo invisible, ¿no? ¿Pero por qué abeja de lo invisible? ¿En qué sentido? Que estamos trabajando, como trabajan en un panal de abejas, para crear lo invisible, para transformar lo visible en invisible, para transformar la realidad concreta en una realidad espiritual. Porque lo espiritual, a pesar de estas expresiones que hemos tenido tú y yo un tanto escépticas, escépticas más bien, sí. Lo espiritual existe absolutamente. Basta pensar en el arte, basta pensar en la música, que además es eterna. Tú sabes que no hace mucho Stephen Hawking demostró un nuevo principio, que se llama el principio de la eternidad de la información, de la conservación de la información. Ahora, explica un poco esa idea. Fíjate que, bueno, existe el principio de la conservación de la energía no se pierde, solo se transforma, ¿no es cierto? Bueno, y Hawking tuvo una discusión con muchos físicos sobre el tema de qué iba a pasar con la información y los hoyos negros. Porque según la teoría de él, de los hoyos negros, que él la inventó, los hoyos negros tienen una gravedad tan infinita, bueno, retienen la luz por ser más negro, y van a terminar atrapando todo. Y otros físicos decían que no. Y hace poco, en un congreso del año 2004 o 2006, en Dublin, y tú lo puedes encontrar en internet perfectamente, principio de la conservación de la información, el tipo reconoció, dijo, me equivoqué, he demostrado que la información atraviesa los hoyos negros. ¿Qué significa que la información atraviesa los hoyos negros? Me cuesta entender esa idea. Tampoco sé cómo lo hicieron. Pero no, la idea es que la información no es la información de la televisión. Sí, la información entiendo. eres tú, es este edificio. Es lo que has agregado el hombre. Es la miel de Rilke, pues. Claro. Eso que el hombre ha invisibilizado, ¿no? A través del pensamiento, la creación, el arte. Eso es eterno. Una sonata de Bach no va a desaparecer nunca. No puede desaparecer. Va a atravesar hoyos negros, va a atravesar todo, es eterno. Entonces, la eternidad la podemos ver en el arte, por ejemplo. Porque son relaciones, las relaciones, en el fondo, las relaciones que tienen un sentido, no pueden desaparecer. Otto, lamentablemente el programa termina, pero quisiera dejar lanzado al hoyo negro del universo uno de esas informaciones eternas, y obviamente que tiene que ser un poema, traducido por ti, escuchado en alemán y a lo mejor leído en castellano. ¿Qué te parece que fuera tal vez ese poema? Tienes un poema, tú has traducido a Goethe, has traducido a Rilke, ¿qué podríamos leer en alemán y traducir y sentir la música? No, el que es más musical hoy es un soneto. ¿Un soneto? Algo que la gente pueda entender bien, que no sea tan difícil, tan hermético y que pueda significar un acercamiento de Rilke a alguien que no ha leído a Rilke, tal vez. Claro. Pero mira, lo del alemán yo lo reduciría a una sí, estrofa. Para escuchar la música, ¿no? Una estrofa, ¿no? Pero déjame ver. Manzana llena, pera y plátano, grosella, todo esto habla en la boca de la vida y de la muerte. Yo presiento, leedlo en el rostro de un niño al saborearlas. Esto viene de lejos. ¿No se torna lentamente inefable en vuestra boca? Donde había antes palabras, fluyen ahora hallazgos liberados de la pulpa con sorpresa.
Atreveos a decir lo que llamáis manzana. Esta dulzura, emergiendo ligera en el sabor, solo se condensa para hacerse clara, despierta y transparente, ambigua solar terrena aquende. Oh, experiencia, contacto, dicha, gigantesca. Qué hermoso. ¿Y un pedacito del alemán a lo mejor? ¿De ese mismo poema? De ese mismo, de la original. ¿Cómo suena? Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt. Diese Süße, die sich erst verdichtet, im Schmecken leise aufgerichtet, klar zu werden, wach und transparent, doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig. Oh, Erfahrung, Fühlung, Freude, riesig. Bueno, por esta poesía y por ese idioma me dio tanta pena que Alemania fuera eliminada del Mundial. Te quiero agradecer, Otto, por haber estado en esta conversación que partió con el diagnóstico de cómo hemos perdido el lenguaje en Chile y cómo podemos perder el ser al perder el lenguaje. Gracias por estar aquí en Una Belleza. Gracias a ti por haberme invitado.